Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar con este segundo vídeo. Vamos a continuar donde hemos dejado este tema 2 del bloque 4. Vamos a estudiar este apartado relativo al impacto del análisis normativo. Vamos a hacer una introducción. Este apartado es específico del cuerpo de gestión. No se nos pregunta en administrativo y mucho menos en auxiliar. Pero sí es cierto que se pregunta con bastante frecuencia en el test. Estadísticamente se pregunta mucho y tengo la mala noticia de decirte que se pregunta con bastante variación. No hay preguntas marcadas, nos puede preguntar por cualquier cosa y con bastante detalles. Por lo tanto, se nos exige sabernos todo lo que tenemos aquí. Esa es la única mala noticia. ¿Cuál es la buena? Tampoco es mucha información, ya te lo he resumido yo en unas 4 páginas y media que tenemos aquí. Y te he subrayado aquellos aspectos los que yo personalmente creo que si se pregunta serán por ahí, ¿vale? Para hacerte mucho más fácil lo que es el estudio, ¿vale? Dicho esto, vamos a explicarlo. Voy a, como siempre, comentarte esos aspectos por los cuales tenemos más papeleta de preguntarse. Lo más lógico es que si se nos pregunta sea en el test sobre este apartado. ¿Se nos puede preguntar en el supuesto? Puede pasar, puede pasar. Incluso creo haber visto una pregunta relacionada con esto en exámenes muy antiguos, ¿vale? En el supuesto, pero casi siempre de test. Bueno, vamos a estudiarnos bien, nos llevamos a la mochila, como siempre digo, todos estos aspectos importantes que te remarco y llegaremos con la mayor preparación posible. Empezamos con el plan anual normativo. Empezamos con este primer punto y luego te lo explico. El gobierno aprobará anualmente, es decir, todos los años, un plan normativo, plan anual normativo, que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias, fíjate este matiz, que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente. 2 matices importantes. El gobierno es quien aprueba el plan anual normativo. Bueno, perdón, son 3 matices. Es el gobierno. Contiene las iniciativas legislativas y reglamentarias, no solamente las leyes, también las normas con rango inferior a la ley. Y son las iniciativas que luego van a ser elevadas para que se apruebe en el año siguiente, no en este año, sino en el siguiente. Todo esto para que haya una mejor organización, una mayor planificación normativa, ¿vale? Con el objetivo de anticipar y coordinar la actividad normativa del gobierno. No solamente por esto, sino también para facilitar la transparencia, pues por lo que ahora veremos a lo largo de este vídeo, ¿vale? Esto es importante. Por cierto, te voy a decir un truquito, a mí que me gustan mucho los trucos. Casi todo lo que tiene que ver con coordinación, etcétera, de este apartado, lo lleva a cabo el Ministerio de la Presidencia, ¿vale? Es un truquito que tenemos aquí. Por cierto, hay que leérselo todo, pero en este vídeo te voy a comentar aquellos aspectos más reseñables, más importantes, por los que se nos pueden preguntar. El plan anual normativo estará coordinado, preguntas de examen, por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten, entre otras cosas. Preguntas de examen. Concretamente, luego, el ministro de la Presidencia elevará el plan normativo al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril. Fecha importante también en este apartado. Fíjate el truco que te dije. El Ministerio de la Presidencia prácticamente es que está metido en todo esto. Pero cuidado, quien aprueba el plan anual normativo es el gobierno, ¿vale? Por orden del Ministerio de la Presidencia, otra vez, el truco que te dije, se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa, para que luego se incluya en el plan, ¿vale? Bien, todo esto del artículo 25 de la Ley de Gobierno, que por cierto se estudia la Ley 50/1997 del Gobierno. Este artículo 25, esta información es la que tenemos que estudiarnos bien, sobre todo lo que te he comentado ahora. Bien. ¿Qué pasa? No es suficiente, y menos en gestión. Tenemos que sabernos, lógicamente, muchas más cosas que me parece interesante. Artículo 26. Procedimiento para la elaboración de normas con rango de ley y reglamentos. ¿Vale? La elaboración de los anteproyectos de leyes, de los proyectos de Real Decreto Legislativo y de normas reglamentarias también, recuerda, se ajustará al siguiente procedimiento. Empezamos. ¿Qué es lo primero que hay? Una consulta pública, que se puede prescindir, ¿vale? Pero tiene que haber una consulta pública, con objeto de facilitar, entre otras cosas, la transparencia. Me dice la ley que se sustanciará una consulta pública a través del portal web del departamento competente, ¿vale? Con carácter previo a la elaboración del texto. Esto es importante. Primero la consulta pública y luego elaborar el texto. ¿Por qué?
Porque lógicamente, antes de elaborar el texto, tenemos que escuchar la opinión de los sujetos que estén afectados por la norma que se pretende aprobar. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? ¿Vale? Queremos escuchar la opinión sobre cuáles son los objetivos que debemos perseguir, los problemas que pretendemos solucionar. Se supone, ¿vale? Se supone. Esto es importante. Y me parece muy importante también que este trámite de consulta pública, pregunta de examen también, ¿por qué no?, se puede prescindir. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o las organizaciones vinculadas a estas. ¿Cuándo? Por esto. Cuando razones de interés público lo justifiquen, cuando la propuesta no tenga un impacto significativo en la actividad económica ni suponga obligaciones relevantes a los destinatarios, y también se podrá prescindir de este trámite de consulta en el caso de la tramitación urgente de iniciativas normativas, que esto lo veremos en el siguiente artículo, que lo tenemos aquí, en estos apuntes, ¿vale? Por ahora, quiero que te vayas quedando cuándo se puede prescindir de este trámite de consulta pública, ¿vale? Posible pregunta de examen. Bien, la concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivada, lógicamente, se tiene que justificar en una memoria, concretamente la memoria del análisis del impacto normativo. ¿Vale? Pregunta de examen también. La consulta pública, recuerda que se lleva a cabo antes de la elaboración del texto, se deberá realizar de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para la cual se le da un tiempo suficiente. ¿Cuándo? Pregunta de examen. En ningún caso será inferior a 15 días naturales. Aquí hay otra posible pregunta tipo test, que no recuerdo haberla visto todavía en exámenes oficiales. Pasará. Pasará. En gestión innovan mucho más que en otros cuerpos, ¿vale? Bien. El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo, obligatorio, esto es obligatorio, una memoria del análisis de impacto normativo. ¿Qué debe contener? Pues estos aspectos que tenemos aquí, que no te queda más otra que leerlo bien porque se te pueden preguntar, pero únicamente con lo que tienes subrayado te vale. Por ejemplo, el impacto económico y presupuestario, ¿vale? El contenido de análisis jurídico, ¿vale? Análisis sobre la adecuación de la norma, impacto por razón de género, por razón de cambio climático, ¿vale? Que son aspectos que se está introduciendo en todo, ¿vale? Todo esto es importantísimo. No, importantísimo. Se te puede preguntar, ¿vale? Bien. Nada, aquí tenemos más información que le vamos echando un vistacito, ¿vale? Que esto te toca a ti más leerlo que otra cosa. Pero sí te voy a resaltar una cosa que me parece muy importante y no quiero que lo confunda con la consulta. Hemos visto que está la consulta pública. Pero por otro lado tenemos lo que es la audiencia pública. Vamos por partes. Sin perjuicio de la consulta previa a la redacción del texto de la iniciativa, que es lo que hemos visto hasta ahora, cuando la norma afecte los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará el texto, fíjate que ya tenemos texto, ¿vale?, en el portal web correspondiente, con objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener, mejor dicho, las aportaciones adicionales que se puedan hacer. En resumen, podemos decir que la consulta es antes de la elaboración del texto, tenemos que escuchar la opinión para hacer la mejor ley posible, y una vez tengamos una ley, y cuidado, si afecta los derechos e intereses legítimos de las personas, si no, no, se lleva a cabo una audiencia pública. Quiero que distingas una de otra, ¿vale? Bueno, echamos un vistacito a lo que tenemos aquí y me parece también pregunta de examen, lo que vamos a ver ahora. El plazo mínimo de esta audiencia e información pública será de 15 días hábiles. Fíjate que aquí son 15 días hábiles. Pero podrá ser reducido hasta un mínimo de 7 días hábiles cuando razones debidamente motivadas así lo justifiquen, ¿vale? Así como se aplica la tramitación urgente de iniciativas normativas. Ya es la segunda vez que lo vemos, ¿vale? No te preocupes que lo veremos luego. Todo esto, todo lo que tiene que ver con la reducción, se tiene que reflejar en la memoria, ¿vale? Pregunta de examen. Te digo, aquí hay mucha chicha, ¿vale? Para preguntar. El trámite de audiencia e información pública solamente se puede omitir cuando existan razones graves de interés público.
que lógicamente otra vez se tiene que justificar en la memoria, ¿vale? Asimismo, no será de aplicación esta audiencia para las disposiciones presupuestarias o que regulen los órganos, cargos y autoridades del gobierno o de las organizaciones dependientes. Aquí no hay nada que explicar. Aquí simplemente quiero que te sepas cuáles son los casos por los cuales no es de aplicación esta audiencia. ¿Vale? ¿Qué más? A ver, echamos un vistazo a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, se recabará el dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente cuando fuese preceptivo se considere conveniente. Bueno, esto lo leemos bien, no es tan objeto de pregunta como posiblemente esto que tenemos aquí y sobre todo el tema de los plazos. ¿Vale? Bien, tramitación urgente de iniciativas normativas en el ámbito de la AGE, la que nos corresponde, artículo 27 de la Ley de Gobierno. Esto, sinceramente, todo lo que tenemos aquí es muy importante. Y ya hemos visto que algunas cositas. ¿Vale? Vamos a verlo. El Consejo de Ministros, es decir, el Gobierno, a propuesta del titular del departamento, ministerio al que corresponde la iniciativa normativa, podrá acordar la tramitación urgente de este procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, decretos y reales decretos. ¿Vale? ¿Cuándo? Pues lo tenemos aquí. Primer caso, cuando una directiva europea nos está diciendo un plazo que es breve. ¿Vale? Fíjate, cuando fuese necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias. También cuando concurra otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, este matiz es importante, pues lógicamente exige la aprobación urgente. Me parece importante esto. Oye, si es una circunstancia extraordinaria, pero se ha podido prever, entonces no procede esta tramitación urgente. Pero si no se ha previsto, entonces sí procede. Cuidado con estos detalles en gestión, ¿vale? Bien. La memoria del análisis del impacto normativo que acompaña al proyecto mencionará, lógicamente, la existencia del acuerdo de tramitación urgente, así como las circunstancias que le sirve de fundamento. Todo lo que tiene que ver con reducción o quitar aspectos como la consulta pública, ¿vale? Todos esos aspectos que conlleven reducción de plazo se tiene que poner en la memoria. Hay que ser transparente en todos los sentidos. ¿Vale? La tramitación por vía de urgencia, ¿qué implica? Tres aspectos que tenemos que llevarlo muy bien de cara al examen. La primera, los plazos previstos para la realización de los trámites del proceso de elaboración se reducirán a mitad de su duración. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿vale? A lo largo del estudio de este apartado. Es decir, todos los plazos a la mitad. No será preciso el trámite de consulta pública sin perjuicio de la realización de los trámites de audiencia o información sobre el texto, cuyo plazo de realización será de 7 días. Esto es importante. Fíjate, el trámite de consulta pública no es preciso, pero la audiencia pública e información pública sí. Que recuerda que en este caso se reducía el plazo a la mitad. Era 15 días hábiles, ahora nos ponen 7 días. Lo teníamos aquí, ¿no? 7 días hábiles. Perdón, que me estaba yendo. Y fíjate este detalle, la falta de emisión de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedirá la continuación del procedimiento. ¿Vale? Sin perjuicio de su eventual incorporación cuando se reciba, ¿vale? Perdón, incorporación y consideración cuando se reciba. Me parece también muy importante este detalle, que la falta de emisión de un dictamen o informe que es obligatorio no impide que se continúe el proceso para adelante. ¿Vale? Por eso la vía de urgencia. En resumen, los plazos previstos a la mitad, la consulta pública fuera, la audiencia pública a la mitad también, que en vez de 15 días hábiles son 7 días hábiles. Fíjate que la mitad sería 7 y medio, no. Lo más corto posible, 7 días hábiles. Y si hay un informe, un dictamen que es obligatorio, podemos prescindir de ello. Seguimos para adelante. Eso es lo que te está diciendo el trámite de urgencia. Esto es importante, ¿vale? Cualquier cosa que estamos viendo. Y ya para finalizar este apartado, vamos al informe anual de evaluación, artículo 28. ¿Vale? No, esto simplemente quiero que te quede con lo que tienes subrayado. Lógicamente tiene que haber luego un informe anual para evaluar de que, oye, ¿está todo bien o no? ¿Vale? A lo mejor la norma que hemos puesto no es eficaz o no es eficiente. Estamos gastando muchísimo dinero público para luego nada. ¿Vale? Bien, ¿qué tenemos que saber nosotros de cara al examen? Aquí tienes toda la información que quiero que te leas bien, pero fíjate el detalle.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobará antes del 30 de abril de cada año un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del plan anual normativo, en este caso del año anterior. Fíjate que lo que tiene que ver con el informe anual, ¿vale?, es el plan del año anterior. Fíjate el truco de los plazos aquí en este apartado, 30 de abril de cada año, ¿vale? Y el truco que también te comenté, casi todo es coordinado a propuesta del Ministerio de la Presidencia, pero fíjate que al final que lo aprueba todo es el Gobierno. El Consejo de Ministros, es decir, el Gobierno, aprueba este informe anual de evaluación. También aprobaba, lo tenemos aquí, el Gobierno, el plan anual normativo, ¿vale? Y todo coordinado a iniciativa de el Ministerio de la Presidencia, ¿vale? Y también recuerda que el Gobierno es quien aprueba, ¿vale?, a quien le corresponde la tramitación urgente, acordar la tramitación urgente, ¿vale? Es un apartado, repito, antes de pasar con las preguntas, como siempre, es un apartado que tiene muchas casuísticas, muchos detalles propios de un cuerpo de gestión, pero que se pregunta mucho, tampoco es mucho, ¿vale? En una primera vuelta de estudio lo comprendemos, nos quedamos únicamente con los aspectos generales y no te preocupes que ya a partir de una segunda y tercera vuelta de estudio esto será repasar y se te irá quedando todo, ¿vale? Al final todo es constancia. Vale, vamos a ver las preguntas que tenemos aquí. Como siempre, dale pausa al vídeo, lo resuelves para practicar, para ver si se nos va quedando las cosas, le das al play y lo resolvemos juntos. Pregunta de la última convocatoria de gestión 2024. ¿Qué órgano eleva el plan anual normativo al Consejo de Ministros, según el literal del artículo 25 de la Ley de Gobierno? El truco que te dije, casi todo lo que eleva, coordina, etcétera, es el Ministerio de la Presidencia. La respuesta correcta es la D. Y punto. ¿Vale? Bien. Gestión 2022. Esta pregunta a mí me cayó en mi examen. ¿Se podrá prescindir el trámite de audiencia e información pública durante el procedimiento de elaboración de normas con rango de ley y reglamento cuando la propuesta normativa? Vale. Fíjate que tiene que ver con el trámite de audiencia e información pública. ¿Cuándo se podría quitar? Vale. Fíjate, no confundir la consulta pública con la audiencia. Lo hemos visto y es muy probable que a lo mejor te confundas al principio porque es muy rebuscado esta pregunta, ¿vale? Se puede prescindir cuando regule los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes de estas. ¿Dónde tenemos esto? Lo tenemos aquí. Fíjate lo que te comenté. Lo que tenemos subrayado es lo que se nos puede preguntar en el examen. ¿Vale? Listo. Fíjate cómo te preguntas, que te preguntan por detalles, ¿eh? No te preguntan lo más básico, etcétera. Te está preguntando de, oye, quiero que sepas muy bien cómo funciona esto. Oye, sabiendo nosotros esto, pues ya le metemos caña a lo que tenemos aquí. Repito, paciencia con el sistema de vueltas, ya nosotros nos iremos quedando con todo esto. Vale. Listo. Como siempre aquí tenemos las preguntas del tema, la respuesta, perdón, de las preguntas del tema, para que en etapas avanzadas, cuando ya no te haga falta ver los vídeos, o sí, depende, pues ya vayamos al tiro hecho, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, ya con esto terminamos este segundo tema del bloque 4. Has visto que es un tema muy sencillito, lo hemos resumido bastante bien para que únicamente este estudio lo que tenemos aquí. Ya te he remarcado aquellos aspectos por los que se nos pueden preguntar, ¿vale? Y nada, ahora te toca a ti estudiar. Ya nos veremos ya en el siguiente tema 3 del bloque 4, que vas a ver que también, bueno, también no, es incluso mucho más sencillo que este. Nada, espero haberte ayudado, nos vemos en siguientes temas, un abrazo y cuídate. Chao.